Hola Tibian, mira acá. ¿Quieres saber cómo me hice tan rico? Fue en Tibia Play, donde podrás multiplicar tus Tibia Coins de forma rápida, segura Y divertida. ¿A qué estás esperando? Visite tibiaplay.com. Creado por TibiaBR. ¿Quieres comprar TCs a altas horas de la noche y no sabes a quién contactar? Te presento a Tibia Colombia Coins, el único reseller activo 24/7 y al que le puedes pagar por Nequi si estás en Colombia o por Binance desde cualquier parte del mundo. Contáctanos al WhatsApp en donde nuestro amigo Bayuse te atenderá sin ningún compromiso. Tibia Colombia Coins, recomendados por el kiosco del Panda Oficial. Hola, ¿qué tal mis brothers? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en donde les traigo el mandangón de Talera de parte de la gente de la Army. Les dije en el último noticiero mandangoniano de guerra que están tomando fuerzas. Algunos me dijeron que era un grupo de exitiados, otros me dijeron que la verdad es pura mentira. Pues yo quisiera saber de la mano de las personas que están al frente del mandangón, ¿qué es lo que está pasando en Talera? ¿Cómo está esa guerra en este lugar? ¿Es verdad que la Reaper está descuidando su servidor base? Pues eso todo nos lo va a decir Lucifer, que es como lo titulé yo en el noticiero, el cabecilla de la Army aquí en Talera. ¿Cómo está Lucifer? Hola, buenas noches, ¿todo bien? ¿Cómo estamos por allá? Bueno, aquí estamos bien. Estoy deseoso de saber qué es lo que está pasando en Talera, porque yo pensaba, si te soy sincero, pensaba que la Army había dejado un poco de lado Talera, pero de un tiempo para acá, de una semanita, estoy viendo de que ustedes se siguieron moviendo, están como, digamos, aguantando un poco, pero han tomado fuerza. ¿Cómo tú ves de donde se partió desde que comenzó la invasión a cómo están ahora en Talera la Army? Cuando nosotros llegamos a Talera, cuando tú le dabas look a cualquier Reaper, o sea, tú te podrías dar cuenta de que eran un team, de que sus miembros tenían unos 5.800, 5.600, algo así eran los números. En realidad ahorita no los recuerdo muy bien. Y entre los online pasaban de 70 online. Y ya hoy en día por lo menos tú le das look a un Reaper y son 3.333 justamente hoy. Y son 30 conectados, algo así. Entonces, al principio nuestro team lo que decía era, bueno, vamos a pelear, vamos a ver quién aguanta más, y ya ahorita lo que están es aburridos más bien buscando qué hacer. Entonces, yo diría que vamos muy bien. Hasta ahora vamos muy bien. Bueno, vamos a hablar acá porque tú como que te adheriste a la Army y llegaste aquí a Talera. ¿Cómo tú? Porque tengo entendido que estabas en Wintera, ¿no? Sí, en Wintera. Ok. ¿Cómo tú caíste aquí en Talera? ¿Por qué elegiste a la Army? ¿Ya los conocía? ¿Ya los habías tratado de otros lados? ¿Habías jugado con ellos? Amigos en Army he tenido siempre. Yo llegué aquí a Talera nosotros teníamos una pelea allá en Wintera en ese tiempo. Hubo un team muy grande en ese tiempo que nos fue a soportear, nos daba apoyo, pero como que sí teníamos nuestra diferencia, pues. Como en todo team, siempre hay uno que otro problema. En ese tiempo yo me acuerdo que por una persona ya estaba como que demasiado tóxica con mi team, y soy como que muy apegado a lo que el team dice, ¿sabes? O sea, prácticamente las decisiones no las tomo yo solo, sino que siempre es a través de ellos, pues siempre consultándolo y todo, y ya no querían seguir con ese team. Ahí busqué uno que otro contacto, en Talera me abrieron las puertas, al final es el mismo enemigo, y pues decidimos pelearlo acá. ¿Cuántas personas tú te trajiste de Wintera para Talera? Mira, yo las transfer no las pagué yo. Decidimos también en ese tiempo el apoyo de uno de los bankers de nosotros en ese tiempo. Fueron aproximadamente entre 25 y 30 personas, no lo recuerdo muy bien. Ahorita están jugando un alrededor de, yo creo que sí, entre esas 25 personas ya creo que 1 o 2 son los que no han podido estar conectados por tema de internet de Venezuela y todo eso. Ya tú sabes que por allá es un poco difícil eso, pero siempre han estado por lo menos activos conmigo en diferentes horarios y eso. ¿Cuántas personas online tiene ahorita tu guild? Porque estoy viendo que hay 42 Reaper y 3 juntos, o sea 45 enemigos. ¿Cuántos hay de la Army conectados en este momento? Nosotros somos ahorita 24 conectados.
24 conectados. Sí. Aún ellos lo doblegan, por decir así, casi que le llevan el doble de los números. No es amenaza, si con 11, 15 conectados se van a peseta, o sea, y ahorita que estamos agarrando un poquito más de números, yo creo que siempre están que si atentos a cualquier cosa que se haga. ¿Por qué tú crees que las personas de la Reaper se están yendo? Vi por allí muchas personas del Team Warax. Me suena bastante el Team Warax. No sé si son gente aguerrida, pero sí eran unos cuantos y se han ido. ¿Por qué se han empezado a ir tantas personas de la Reaper? Como yo lo mostré en el video, el forum, hay muchas personas que se están yendo. ¿Por qué? ¿Qué ustedes hacen que los Reapers se están yendo de su team? Los Warax, los originales Warax eran como 4 o 5. Nosotros tuvimos como que el placer de estar en el mismo team. Ellos se fueron en ese tiempo para Quintera, volvieron para acá para Talera a apoyar a la Reaper. Ahorita yo digo que los números están bajando de ellos es por el tema de que la mayoría son farmers. Y mi team está que si dando KS, sabe quiénes son los que viven del Tibia, sabe quiénes son los que se la pasan haciendo dinero para poder pagarse su premio. Entonces estamos enfocados primero como que fijando un objetivo, después vamos por otro y así sin apuro, sin cansancio, porque esto no es una competencia. Tengo entendido que principalmente muchos de los números de la Reaper bajaron porque hicieron una transfer masiva para Lovera. ¿Tú crees que esto es cierto o ellos dejaron aquí Charles para seguir farmeando más a gusto, entre comillas, e ir a pelear a Lovera? La verdad sí se transfirieron mucha gente de acá para Lovera. Mucha gente se transfirió de aquí para Lovera, pero yo creo que esos son más los que les gusta el pelear y eso. Los farms se quedaron prácticamente acá. Están 1 o 2 personas defendiendo. Hay otros que sí se medio emocionaron porque le habrán regalado una calavera en el TS. Y también están que sí un poquito eléctrico también defendiendo el team, pero la verdad es poco lo que hacen. La Reaper tenía un líder muy importante que al parecer lo que tú has colocado allí en el Instagram era quien defendía el servidor principalmente, el cual es Frozen. Ha dejado de ir. ¿Tú sabes por qué Frozen se fue? Mira, la verdad no. Hay demasiadas teorías sobre eso, pues, pero no sé en realidad qué fue lo que habrá pasado. Él mismo dijo que fue por un problema interno que hubo. Creo que también un captura por ahí que me mandaron de Frank también diciendo que era que un problema que hubo interno entre ellos. Pero sí, él era el único que se la pasaba como que defendiendo. Si me ponen a comparar entre el que está defendiendo ahorita y Frozen, que lo defendió bastante tiempo, yo creo que el de ahorita no está haciendo casi nada. ¿Quién es el que está defendiendo ahorita el servidor de Talera? Ahorita lo está defendiendo Frank. Pero Frank es el líder máximo de la Reaper, o por lo menos lo fue por mucho tiempo. O sea, ¿tú crees que Frozen tiene más cualidades de líder para poder defender un servidor que Frank, que es uno de los antiguos jugadores de Tibia? Es que en realidad no sé cómo manejan a su team, pero, o sea, si comparamos entre quién mantenía más el team más movido, yo creo que el Frozen lo mantenía más activo, más pendiente que te van a ruchar y todo eso. Conectaron Maker, estaba pendiente en un barco siempre. Él sabía quiénes son los que hacíamos ataque, iba y lo exhibaba, ¿sabes? O sea, yo creo que estaba más pendiente de su team que el actual de ahorita. Ok, ¿cómo es eso que ustedes son unos exitiados? Porque yo vi un clip del stream de PES y en verdad estaban exitiados. ¿Por qué ustedes realizan eso? Mira, la verdad, yo soy una persona que juega de noche. Yo llamo ahorita al TS, mando un poke y los 24 que tuve conectados ahorita me vienen acá al channel, pues, y quizás un poco más. Entonces, si lo habrán hecho, si lo hacen, la verdad desconozco ese tema, pero yo siempre tengo mi gente activa. Y si te podrás dar cuenta, no sé si puedes ver el TS ahorita. ¿Lo puedes ver? No puedo ver. No me ha dado ningún tipo de registro para yo poder ver. Mira, si te das cuenta, mira, el TS ahorita está lleno de gente y con un poco se puede llenar más. Si hay personas conectaditas, ¿qué pasa si hay personas que están acá? No vamos a decir que no lo hicieron en algún momento, porque puede ser que lo hayan hecho en algún momento, pero en este momento, hoy,
están activas estas bastantes personas aquí en el TS. Tu objetivo es dominar Talera. Sí, nosotros hemos siempre como que jugado a diversión, ¿sabes? No teníamos así como pensado meternos de tal en una guarda hasta que nos invadieron en Wintera. Entonces, ya que estamos acá, pues vamos a hacer lo posible por quedarnos con el servidor. Suponer, vamos a hacer un escenario hipotético. Lleguen a dominar Talera o lleguen a tener una supremacía en contra de la Reaper, porque no creo que ellos se retiren de acá. Al menos no si están en Lovera. Supongamos que ustedes empiezan a tener una ventaja de que ustedes son 30 y la Reaper son 10. ¿Ustedes qué tienen pensado? Saben que si la Reaper se deja de enfocarse en Lovera, va a venir para acá, indudablemente. O vamos a colocar el caso hipotético de que la Army pierda en Lovera, automáticamente van a venir para acá. ¿Cómo ustedes se preparan ante ese escenario de que la Reaper va a llegar a Talera en algún momento? Mira, si le llega más gente ahorita a la Reaper, para nosotros sería como que, ok, más personas que matar, más, ¿entiendes? O sea, como te digo, nosotros siempre estamos jugando por diversión. Que la Army pierda en Lovera, o sea, lo veo súper difícil, pero, o sea, cualquier cosa puede pasar igual. Pero es como tú dices, la Reaper no se va a salir de aquí, yo creo que la Army tampoco se vaya a salir de allá. El tema de que sean más personas, por ahí sí tengo una que otra información de que le va a llegar más gente a la Reaper y todo eso. Yo tengo mi team preparado ya para eso también. Pues a mí me ha llegado una información de que parece que la gente de Wintera, de Reaper Wintera, va a venir para acá. ¿Eso es cierto? Pues la misma información me llegó a mí. Incluso eso fue antier, pero la verdad, o sea, ya peleé contra ellos. La verdad, la vez que me fui de Wintera no fue porque el Tona me haya sacado, en realidad fue por problemas internos de nosotros. Y ya prácticamente lo teníamos como que domado, ¿sabes? Pero normal, o sea, para mí mejor que llegue, o sea, nos vamos a divertir más. Yo creo que esto se va a alargar un poco más y ellos están tratando de hacer un juego de ajedrez donde le están dando como que prioridad a un servidor, están descuidando a otro y siempre van a tener ese círculo, ¿sí? Ahora, tú dices que están jugando un juego de ajedrez donde le están dando siempre prioridad a un servidor, ahorita es Lovera. También tienen ustedes aliados en Wintera, que me imagino que si queda Wintera como lo está ahorita Talera, van a seguir atacando. Esas personas de Wintera, yo los llamo los pony, aunque en sí se llama de otra manera, pero característicamente yo los llamo los pony. Ustedes tienen un acuerdo y ellos están empezando a entrar acá, porque estoy viendo publicaciones en Instagram que ellos están también aquí en Talera, están ayudándose los dos servidores. Bueno, sí, yo por lo menos con el Sumi tenemos como, no es un trato como tal, porque nosotros siempre hemos sido team, pero él se quedó como que defendiendo allá en Winter y eso, castrando a la Reaper. Entonces yo creo que sus main todos están acá. Allá en Wintera son puros main. Que mira, en el momento que ellos lleguen a descuidar Wintera, que ya sabemos que va a pasar en unas 2 semanas, 3 semanas, no sé, va a ser la misma historia que acá. O sea, de aquí se fueron para Lovera a tratar de hacer algo allá, que sí están haciendo, a veces les sale, a veces no. Y nosotros aquí estamos como que más tranquilos, súper tranquilos, ¿sabes? No, aquí prácticamente no pasa nada como dicen ellos. Va a ser la misma historia que en Wintera, o sea, les van a descuidar, van a dejar su farmer, va a aprovechar el equipo que está ahorita peleando allá, que también está la gente de Bruno Batman en contra de la Reaper allá, que se le fue del team. Y yo creo que si no dejan un team fuerte allá, que va a pasar la misma historia que acá. Bueno, y la última pregunta para terminar esto, Lucifer. ¿Cuáles son los servidores que están soporteando la Reaper en Lovera y cuáles son las medidas que ustedes quieren realizar en contra de ellos cuando digamos que terminen de ganar aquí en Talera? Bueno, mira, lo que nosotros tenemos entendido, bueno, la gente de Cenera, que tú sabes que perdieron allá, los de Quintera, la gente de Wintera, por supuesto aquí los que ya se fueron de Talera, y unos pocos de Bunil, un servidor europeo, que son los que están soportando a la Reaper, God Slayer allá en Lovera. Lo que son las medidas a tomar, puede que esto se calme, ¿no? Yo creo que no me corresponde a mí responder eso, porque, no sé, la verdad yo creo que le correspondería a otro de los líderes responderte esa pregunta. Bueno, pero sí hay algunas que otras cositas por ahí planificadas por eso. Este fue Lucifer. Lo voy a dejar porque me han llegado como 500 en un minuto y se va a aprender el mandangón bueno en Talera. Entonces no le voy a quitar mucho más tiempo. Bueno, brothers,
eso fue todo por el video de hoy. Aquí tuvimos a Lucifer hablándonos de cómo va la misión de la Army Enterprise aquí en Talera. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye, bye. Got the mojo deals, we been trippin' like ayy. Pulling out the coupe at the lot.